Muy buenas tardes. Le damos gracias a Dios por sus vidas, por cada uno de ustedes que hoy han dispuesto su corazón para estar atentos, para estar listos a la transmisión desde la iglesia La Peña de Oreb Saltillo, para ser alimentados, para ser bendecidos por la palabra del Señor. Este día es un día muy especial en el que el Señor Dios Todopoderoso nos espera. Es la gran oportunidad que tenemos usted y nosotros y que debemos aprovechar, porque las oportunidades no siempre están. Simplemente, antes de que sucediera toda esta pandemia, todos estábamos confiados, todos estábamos esperando hacer planes, hacer proyectos en el trabajo, en la escuela, en el negocio, con la familia. Incluso a lo mejor, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a aceptar al Señor, ahora sí voy a estar con los hermanos y les voy a pedir que oren por mí, voy a alabar a Dios, ahora sí lo voy a hacer. Sin embargo, todo se esfumó. De repente todo se perdió, todo se quedó estancado. Ahorita tenemos un futuro incierto, no sabemos qué vaya a pasar. Tal vez volvamos pronto a continuar con los proyectos, con los negocios. Tal vez regresemos a la escuela, tal vez regresemos a la iglesia para adorar a nuestro Dios, porque Él es el que nos sostiene. Para decirle a los hermanos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para agradecerle a Dios porque nos ha sostenido hasta el día de hoy. Para decirle, Señor, aquí está mi ofrenda, aquí está mi diezmo, porque tú me has bendecido. Ahorita no sabemos qué vaya a pasar. Vamos a leer en Lucas 12. Dice así, Lucas 12, 15, del 15 al 21. Dice así la palabra del Señor. Abra su Biblia, vea su Biblia, o donde usted pueda leer la palabra de Dios. Dice así. Mas él le dijo, en el 15, perdón, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Mi hermano, hoy tiene la oportunidad maravillosa de alabar a Dios, de escuchar su palabra, de agradecerle porque está en su vida. Mañana no sabemos, pero hoy es la gran oportunidad de venir delante de Dios. No espere más, no espere a decir hubiera. Hoy es el día en que Dios tiene preparado para que usted sea bendecido, para que usted sea agradecido, para que usted también haga las cosas que usted tiene en su corazón, en su mente, que usted sepa que es la oportunidad que tiene para bendecir a sus hijos, para ver a sus padres, para ver a sus hermanos, para agradecerle a Dios por tantas bendiciones que hasta el día de hoy Él nos ha dado. Recuerde que lo más maravilloso que tenemos es nuestro Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que mi hermano, vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar para dar inicio a la palabra de Dios. Cierre sus ojos, abra su corazón, deje que fluya esa palabra, deje que salgan las palabras de su corazón y que le diga usted a nuestro Padre qué es lo que usted siente. Y dígale también cuánto le ama y cuánto le necesita. Padre Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, Padre, estamos delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Padre, diciéndote, Señor,
Padre, que tú eres nuestro Rey, que no hay Dios fuera de ti, Señor, que no hay quien libre y no hay quien salve, que tú eres, Señor, y no nosotros. Padre, que si tú no estás con nosotros, Señor, nosotros no podemos. Te necesitamos, Señor, porque hay luchas, hay pruebas, Señor, hay necesidades, Señor. Padre, pero solamente tú tienes palabras de vida, Señor. Pon en nosotros, Señor, tu gracia, tu sabiduría. Sosténnos en tu mano, Señor. Inunda nuestra vida con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Inunda, Padre, nuestro hogar, nuestra familia, Señor. Inunda este lugar, Señor, y a cada persona que hoy está aquí, Señor. Dios Todopoderoso, te amamos y te necesitamos, Señor. Padre, tú sabes, Señor, cuáles son las luchas, las pruebas, las necesidades, Señor. Pero todo está en tus manos, Señor. Porque tú no permitirás, Señor, que nosotros seamos tentados más de lo que podemos resistir. Amén. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Y ahora, mis hermanos, vamos a dar paso a la palabra del Señor, que será traída por el pastor Darío Núñez. Que Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Dios, nuestro Señor, bendiga a cada uno de ustedes, bendiga sus vidas, bendiga el Señor sus casas, sus trabajos. Ahorita que mi esposa decía, comentario, decía, tenemos un futuro incierto aquí en la tierra. Pero lo cierto es que nosotros, nuestro futuro está asegurado. Nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos aquí solo de viaje, pero tendremos que llegar, regresar a la casa de nuestro Padre, a la casa de nuestro hermano mayor, que es nuestro amado Señor Jesucristo, al cual le damos honra, gloria y alabanza por siempre. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, es el egoísmo. El título de este mensaje es El egoísmo, el pecado que nació en el cielo. Antes de iniciar, quiero agradecerle a Dios, mucho agradecerle a Dios, porque hoy el Señor nos llenó de bendiciones. Habíamos estado clamando por bendiciones de parte de Dios. Hay cosas que hacer, hay cosas que sostener, y Dios nuestro Señor nos respondió prontamente, tocando el corazón de mucha gente, de alguna gente preciosa, maravillosa, a la cual abrazo desde aquí con todo mi corazón. Gracias, Señor, por ellos. Gracias, Señor. El mensaje del día de hoy tiene que ver, decía, con el egoísmo, el pecado que nace en el cielo. Noten ustedes algo bien interesante. Primero vamos a ver egoísmo y vamos a ver la palabra pecado. El egoísmo es la antítesis del amor, porque el egoísmo se resume hacia adentro, hacia nosotros, hacia nuestro ser. Es decir, es mi yo, es mi ego, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que a mí me puede, lo que a mí me duele, lo que yo necesito, lo que a mí me interesa. Eso es el egoísmo. Y su némesis es el amor, porque el amor es exterior, es hacia afuera. La palabra del Señor nos dice que Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo. Es decir, que siendo Dios, mire usted, la palabra del Señor nos dice que Cristo, siendo igual a Dios, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa alguna que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose igual a los hombres. Es decir, nunca vamos a poder entender el amor de Dios si no nos damos cuenta que Dios se despoja de esa divinidad para que no pudiera existir ni siquiera un ápice de egoísmo, y
entrega a su Hijo por amor, es decir, toca el extremo contrario al egoísmo y manda al exterior, al mundo, a su amado Hijo Jesús. Hace tiempo escuchábamos algunos mensajes. Este mensaje toma gran parte de los mensajes o de un mensaje del pastor Esteban Borg. Un mensaje hermoso, pero está centrado en el egoísmo, en la rebelión. Por eso el título es Egoísmo, el pecado que nació en el cielo. Antes de iniciar quiero saludar, porque había estado un poquito enfermita, a mi hermana Ninfa Sabad. Y que Dios nuestro Señor le bendiga, que Dios nuestro Señor le guarde, que Dios nuestro Señor la levante pronto. Y a otra joven un año mayor que ella, mi madre, Antonia, que también ya anda por ahí circulando. Las dos están por arriba de los 90 años. Entonces, un abrazo a las dos, que Dios nuestro Señor les bendiga. Segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice la Escritura, la palabra de Dios de esta manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire usted, la mayor parte de las veces cuando nosotros tenemos problemas, situaciones difíciles en casa, en familia, en el trabajo, en el negocio, pensamos que quizá en el negocio es un competidor o son los empleados. En la familia es el esposo o es la esposa, o son los padres o son los hijos. En la calle pues son los enemigos. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Es decir, que nuestra lucha es contra un enemigo feroz, un enemigo implacable que se atrevió a tentar a Adán y a Eva en el huerto del Edén, en el mismo huerto en lo que ellos vivían en convivencia con Dios. Se atrevió a tentarlo, se atrevió a tentar a Jesús. Y este ente, este personaje, es el que nos mete en situaciones o en problemas que de repente se nos hace muy difícil de resolver, y pensamos que quizá Dios está molesto con nosotros y nos mortificamos, y muchas veces aún queremos terminar con nuestra vida porque pensamos que nuestro enemigo es el esposo, es la esposa, es el hermano, es el padre, es el hijo, y no nos damos cuenta que el enemigo es el diablo. El cristiano, entonces, de acuerdo a lo que dice Pablo a la iglesia de Corintio, debe conocer los planes de destrucción que Satanás tiene para cada uno de nosotros, para el mundo entero. Satanás no tiene amigos. Algunas gentes, los brujos, gente que se dedican a la agorería, a la cartomancia, a la adivinación, a la brujería, a la invocación de demonios, piensan que Satanás es su amigo y que van a tener un lugar preferente con él. Y están equivocados. Satanás no tiene amigos. Satanás los está usando. A usted, mi amigo, mi hermano, si usted está envuelto en esas cosas, quiero decirle que Satanás lo está usando. Es decir, Satanás quiere destruir la sociedad, quiere destruir la iglesia, pero los planes de Satanás de destruir al mundo no inician en la tierra, no inician con el mundo, no inician cuando la tierra inicia, no inician en ese momento. No inician cuando el hombre llega a la tierra, Adán y Eva en el paraíso. No, los planes de Satanás inician mucho, mucho más antes aún de que la tierra fuese fundada. Le voy a pedir que vaya conmigo ahí en su Biblia. Vamos a leer hoy mucha Biblia, y le voy a pedir a usted que esté atento
Hay un mensaje también que luego vamos a compartir, cómo Satanás quiere destruir los libros, entre ellos la Biblia, para borrar la memoria del ser humano, porque en la computadora todo se puede editar, se puede corregir. Entonces vamos destruyendo los libros para que la gente no tenga ya memoria. Por eso queremos destruir a los ancianos, porque los ancianos son la historia de la sociedad. Apocalipsis capítulo 12, versículo 19. 9, perdón, disculpe usted. Apocalipsis 12, 9. Dice así: y fue lanzado fuera, esto es importante, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, vamos entonces a partir de este verso a ver por qué fue lanzado. Fue lanzado el gran dragón. Primer cosa, el gran dragón, la serpiente antigua, la de Génesis, que se llama Diablo y Satanás, fue lanzado fuera. Entonces necesitamos analizar primero de dónde fue lanzado y segundo por qué fue lanzado, qué fue lo que hizo. Bien, si nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 31, es la conclusión de la semana de la creación. Y dice así, que Dios se pone a mirar todo lo que Él había hecho, todo lo que hizo. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Esto nos lleva a entender que no había ninguna cosa mala en lo que Dios había creado. Dios no creó la hiedra, Dios no creó la ortiga, Dios no creó las plagas, Dios no creó los abismos, Dios no creó la oscuridad, que no es lo mismo que noche, porque la oscuridad puede ser de día o puede estar hasta en nuestra alma. Entonces, si vemos que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera, entonces necesitamos ver de dónde aparece el mal, o sea, ¿por qué hay unas cosas que son malas? ¿Por qué hay algunas cosas que son injustas? ¿De dónde vienen? Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Entonces, vamos al versículo 1 para el contexto, disculpen, vamos al 1. Dice así la palabra, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Aquí hay algo bien tremendo, aquí ocurre algo bien tremendo, que lo vamos a comentar en un momento. Fíjese bien, en el versículo 4 dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, hay algo que la serpiente está diciendo. Pero, ¿por qué Eva se pone a hacerle caso a la serpiente? Hay algo muy importante. Si a usted de repente se le para una serpiente y le empieza a hablar, usted corre. Primero porque las serpientes no hablan. Y luego porque son venenosas. Pero quiero que vayan conmigo, les dije que vamos a ver mucha Biblia. Segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Mucha gente dice, ay, se me pareció el diablo y tenía unos cuernos y una cola. No, el diablo no lo va a hacer así. El diablo se va a disfrazar de la cosa más linda, de la cosa más buena, de la cosa más santa que usted se imagina. Entonces, fíjese bien,
La serpiente era astuta. Eva conocía a todos los animales del campo. Adán le había puesto nombre, por instrucciones de Dios, le había puesto nombre a todos los animales del campo. Pero ahora viene una serpiente y de repente empieza a hablar. ¡Wow! Yo quiero pensar que Eva dijo un milagro. Esto es un milagro. Porque las palabras que la serpiente le dice la Biblia, era astuta. Usted debe de pensar esto, era astuta. Mucha gente aquí en el mundo dice, a mí el diablo no me hace nada. Mira, no se ha atrevido. No se ha atrevido. El diablo, le voy a decir por adelante, el diablo tiene un gradante que es superior al de nosotros sin Cristo. Entonces, la serpiente se disfraza como ángel de luz y le dice a Eva, no morirás. Eva cae en el garlito porque dice, es que esto es increíble, la serpiente no puede estar mintiendo. Yo no vi cuando Dios hizo las cosas. ¿Me entiende? Adán y Eva nunca vieron cuando Dios creó todas las cosas. Ellos tenían que tener fe porque Dios les estaba contando y les había dicho, para eso es el sábado. Dios les había dicho, hice el cielo, hice la luz, hice al hombre, hice la bestia, hice el ave, hice el pez, hice todo lo que ves, el cielo, la estrella. Pero la mujer y el hombre no habían visto a Dios crear nada. Entonces tenían un problema de fe. Pero ahora viene una serpiente. Dios le había dicho a Adán y Eva, mira, el día que ustedes coman de este fruto, ese día van a morir. Y luego de repente llega una serpiente y le dice, no vas a morir. Y Eva se queda asombrado. ¿Cuál es la razón para hacerle caso? Pues que las serpientes no hablan, pero esta estaba hablando. Y la Biblia dice, no es maravilla, porque Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Entonces, Satanás está engañando a Eva, y Eva cae en el garlito, Eva cae en esta gran mentira. Ahora, vamos a ir al tiempo y a la distancia para saber más de esta serpiente. ¿Por qué tiene ese poder para disfrazarse? Vaya conmigo a Apocalipsis 12, del 7 al 9. Dice así la palabra. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, no es Jesús, perdónenme, pero no es Jesús, es Miguel. Y usted lo va a ver. Y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Ahora, fíjense el verso 9, que fue el verso de inicio en este mensaje. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, ahora fue lanzado fuera del cielo, porque es lanzado a la tierra. Y luego dice la palabra que este gran dragón, que sabemos que es la serpiente antigua, que sabemos que es Diablo y Satanás, es lanzado fuera del cielo, y luego en el verso 8 dice, y no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Satanás no puede estar en el cielo. Fue lanzado fuera del cielo, fue arrojado a la tierra, pero no se vino solo. Pero hay algo bien importante. El apóstol Pedro nos recomienda y nos dice, no des lugar al diablo. Y dice la Escritura que no se halló lugar para el diablo en el cielo. El diablo había pecado y el pecado no puede estar en un lugar lleno de pureza. Si tu corazón está entregado al Señor, el diablo no tiene por qué hallar lugar ahí. Así como fue arrojado por Miguel y sus ángeles fuera del cielo, así tú también lo tienes que arrojar en el nombre de Jesús, fuera de tu corazón. Esto es muy importante. No le des lugar al diablo, dice Pedro. Es decir, que no se halle lugar, que el diablo no halle lugar en tu corazón. El remordimiento, la amargura, el odio, el coraje, el rencor, la tristeza,
Todas esas cosas no son de Dios, son del diablo. Algo que debemos aprender entonces es eso. La guerra, entonces, que se origina en el cielo, debe tener una causa. Ya vimos que hay una guerra, pero ¿cuál es la razón de esta guerra? Vamos a ver cuál era la posición que este personaje tenía allá en el cielo. Vamos conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, profeta mayor, capítulo 28, versículos del 13 al 15. Permítame tomar un poco de agua. Dice así la palabra. Voy a leer el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Se está refiriendo al diablo, mire. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Eras el sello de la perfección. Es decir, el remate de toda la creación de Dios. Dije de la creación, Jesús no es creado, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, aparte de Jesús, el remate de la perfección es Luzbel. Él es el remate de la perfección, el sello de la perfección. No era cualquiera. Y luego dice en el verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aleluya. En el cielo, no en la tierra. Recuerde que todo lo que hay en la tierra es sombra de lo que hay en el cielo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Y luego dice algo que de pasadita, sin entrar en muchos detalles, les voy a comentar. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Muchos predicadores satanizan a los grupos de alabanza diciendo que Satanás era el encargado de la alabanza. Porque este texto dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando yo iba a nacer, mi padre me hizo una periquera, le hizo a mi hermano una periquera. Sí, una silla de esas altas, porque iba a nacer. Cuando mi hermano nace, y ahora ya de mayor, un saludo a mi hermano Gaspar, ya aliviánese mi hermano querido. Mi hermano no es fabricante de periqueras. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? La periquera estaba preparada para mi hermano, para cuando naciera, para que lo ocupara, para que se sentara en ella. Los primores de tus tamboriles fueron preparados para ti. Como era el sello de la perfección, seguramente hubo gran alabanza, gran música, gran fanfarria, porque estaba siendo creado el ángel perfecto, el sello de la perfección. Ya después entraremos en algún mensaje de esto. Versículo 14, porque el versículo 14 es la antítesis del versículo 13 según lo predican, diciendo que Satanás era el encargado de la alabanza. Hay dos errores ahí. El primero, que no era el encargado de la alabanza, y segundo, que Satanás nunca estuvo en el cielo de huésped. El que estuvo fue Luzbel. Son dos cosas distintas. Luzbel, que Dios no creó a ningún diablo. ¿Sí? Ahora, dice así, la siguiente cosa, el versículo 14. Vamos a ver qué era lo que hacía. No tocaba la flauta. No tocaba la flauta ni tocaba la guitarra, para que ya no satanicen a los grupos de alabanza. Miren lo que dice: tú, querubín, versículo 14, grande protector. Aleluya. Protector. En la Biblia de las Américas y en la Biblia del oso dice: tú, querubín grande cubridor. Es decir, estaba protegiendo, estaba cubriendo, se encargaba de proteger, de cubrir algo. Dice la palabra de Jesús, la palabra del Señor.
tú querubín grande protector. Y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Entonces, vamos a ver que este personaje creado, él es creador, no es creador, ¿sí? Y fue creado por Jesús. Usted puede buscar, anote por ahí, Colosenses 1, versículos del 15 al 17, no lo voy a leer, pero ahí viene como el creador de todas las cosas y de todo lo que existe en el cielo y en la tierra y en el universo completo, fue nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, vea el versículo 15. El versículo 15. Perfecto eras. Note usted cómo Dios hizo todo bueno en gran manera. ¿Sí? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Luzbel era perfecto. Dios no hizo ninguna cosa mala. Dios no hizo ninguna cosa imperfecta. La función que ocupaba este personaje era la de cubrir. Tú querubín grande protector. Entonces tenía una posición especial en el cielo. Luzbel tenía una posición especial, era un cubridor. Ahora, un protector, ¿cuál es este oficio? ¿Cuál es este oficio? Y vamos a ver este oficio de una manera muy sencilla. Por aquí nosotros teníamos una réplica del arca de la alianza, aunque fuera la pura tapa que la pudiéramos traer para mostrarla aquí, la pura tapa. Fíjese, vamos a ir, amado hermano, vamos a ir, esto está precioso, maravilloso. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Muy bien, es decir, hay un oficio, una función para lo que fue creado. Muchas veces, puedes ponerlo por ahí, hijo, por favor. Muchas veces nosotros pensamos que Dios nada más creó ángeles para hacer. Quiero decirle que cada ángel en el cielo tiene una función. Como cada ser humano aquí en la tierra tenemos una función. Yo quiero que observe lo que nuestro hermano Miguel está haciendo aquí atrás. Voy a hacerme a un ladito y aquí está la tapa del propiciatorio. Me voy a permitir, a ver si no me salgo de cuadro, me voy a permitir hacerme un poco hacia atrás y vea usted aquí por las dimensiones no pudimos hacerlo completo, pero un querubín protector en un extremo, un querubín protector en el otro extremo, los dos con sus manos extendidas, con su rostro mirando hacia adentro de un arca y con sus alas extendidas, tocando sus alas punta con punta. Mira, aquí está un ángel y aquí está el otro ángel, y esta es la tapa del propiciatorio, es decir, la tapa del arca de la alianza, donde está el trono de Dios, porque es donde descansa, donde se establecía la Shekinah, que es la gloria de Dios. Y en este lugar está el centro del corazón de Dios nuestro Señor. Ahora, para que usted lo entienda, vamos a ir entonces al texto de la Escritura. Voy a pedirle que vaya al libro del Éxodo, capítulo 25, versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20. Aquí en esto se da unas instrucciones sobre la construcción de un tabernáculo. Fíjese bien, voy a ver el versículo 18 al 20.
Harás también, Dios le está dando unas instrucciones a Moisés, 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio, ahí está. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás, ¿qué? El testimonio. Esto es muy importante, que yo te daré, y de ahí me declararé y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Es decir, que Dios hablaba desde aquí, desde el propiciatorio, desde la tapa. En medio de los 2 ángeles, ahí se depositaba la gloria de Dios, aleluya, la gloria del Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que el querubín protector hacía en el cielo? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 3, 4 y 5. Recuerde que este personaje, querubín protector, fue lanzado del cielo y estaba protegiendo algo. Dice la Escritura, tú querubín grande protector, y aquí están los 2 querubines grandes protector. Uno es el personaje, el querubín, que es Luzbel, y el otro es un ángel maravilloso que se le conoce como el ángel guerrero del Señor, que lo vamos a ver. Quiero que vaya a Hebreos 8, versículo del 3 al 5. Dice así, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven, versículo 5 es sumamente importante, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés estaba en el Sinaí, había pasado 40 días, 40 noches hablando con el Señor, y ahí se abre el cielo, y Dios le dice, hazte un arca, y aquí en Hebreos nos dice, ¿cómo? Conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, es decir, que Moisés levantó los ojos al cielo estando en el monte y el cielo se abrió y él pudo ver algo maravilloso que tú y yo un día, amén, vamos a ver. ¿Quiere ver esto? Dios le habla a Moisés de la construcción del arca y le dice, hazte un arca conforme al modelo. El arca es el arca donde reposa la gloria de Dios. Nosotros, dice la Escritura, que cuando Cristo vino, vimos la gloria de Dios en Cristo, lleno de gracia y lleno de verdad. Es decir, que nosotros, al igual que el arca, tenemos un modelo a seguir. Nuestro modelo es Cristo, no el diablo. Cristo que cuando lo insultaba no abría la boca. Cristo que se despojó de su divinidad para hacerse igual que los hombres. Cristo que cuando lo insultaron cayó. Cristo que no se enfureció. Cristo que se despojó de egoísmo. Ese es nuestro modelo. Pero ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Ahí nos va a hablar de algo que el apóstol Juan vio. Mire lo que dice. Y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo. El templo de Dios
fue abierto en el cielo, y ahora mire, después de la coma lo que dice, y el arca de su pacto se veía en el templo. Aleluya. Es decir, que esta arca que Dios le manda a Moisés construir es solamente un modelo de una maqueta del arca original, del arca divina, del arca auténtica que está en el trono de Dios, que está en el cielo, y que Juan, cuando ve el cielo abierto, puede ver esa arca y puede ver los querubines cubriendo la tapa del propiciatorio, desde donde Dios hablaba, desde donde la Shekinah, la gloria de Dios se manifiesta. Aleluya, qué tremendo, esto es maravilloso. En el cielo está el arca de Dios, que sirvió de modelo para que Moisés construyera el arca aquí en la tierra. Ahora, fíjese bien que estamos hablando del egoísmo, el pecado que nació en el cielo, no se me pierda. Ahora, ¿qué se encontraba dentro del arca terrenal? Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 1 y versículo 2. Deuteronomio 10, versículo 1 y versículo 2. Ahí en sus Biblias. En aquel tiempo, Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Ahí está. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás ¿dónde? En el arca. Las tablas de la ley en el arca. Yo le doy gloria a Dios porque en esta iglesia tenemos varios abogados y tenemos gente que sabe. Yo de repente me encuentro con un versículo de la ley de los hombres y me lo aprendo, pero dice, hay un axioma que dice: la ignorancia de la ley no exime el cumplimiento de la misma. El hecho de que tú ignores la ley no quiere decir que no la puedas violentar con tus acciones, pero hay algo bien tremendo. La ley de Dios ahora está dentro del arca. Muy bien, pero yo le pregunto, si el arca de la tierra es copia del arca celestial y en el arca de la tierra se deposita la santa ley de Dios, esto quiere decir que en el arca celestial existe también la ley de Dios. Gloria al Señor, porque Dios no creó un mundo lleno de caos. El caos se da cuando no existe orden, cuando no existe ley. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado, dice el libro de Romanos, que es de donde nace nuestro derecho civil. El libro de Romanos. Entonces, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, si usted se acuerda, este personaje Luzbel, este querubín protector, pecó en el cielo y fue echado fuera. Pero la única manera en que este personaje pudo haber pecado es que en el cielo existiera una ¿qué? Una ley. Si no hay ley, no podía haber pecado. Entonces, el pecado nace no en la tierra, el pecado nace en el cielo. ¿Y qué pecado fue ese? Se llama egoísmo. Entonces, este personaje, este querubín protector, que se encargaba de cubrir el arca, que era donde se manifestaba Dios, un día decide rebelarse contra Dios. Es decir, no puede haber rebelión si no hay ley. En donde hay anarquía, no hay rebelión. Donde no hay ley, no hay pecado. Entonces, este personaje decide rebelarse contra su creador. Establece una maquinación. Por eso Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios, dice, no le den lugar al diablo para que no gane terreno, porque no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, lo que Pablo dice es que Satanás siempre actúa de la misma manera, con maquinaciones.
Siempre, es igual. Es como los mentirosos. Los mentirosos siempre actúan de la misma manera. Hay que hacer una maqueta de ellos. Es un modelo. Si lo pegamos en la pared nos vamos a dar cuenta. Híjole, lleva los mismos pasos. Entonces, vamos a ver. Llega un momento en que este personaje decide rebelarse contra Dios. Vamos a ir al libro de Ezequiel 28. Ezequiel, capítulo 28. Hágame usted el favor. Versículo 16. Le doy gracias a Dios por mis hermanos que nos ayudan. Ezequiel 28, 16. Dice, voy a leer el 15 para el contexto. Perfecto eras en todos tus caminos. Está hablando del querubín protector. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y ahora vea el verso 17. ¿Por qué? ¿Por qué se rebeló contra Dios? Yo tengo una mujer muy hermosa, tengo unas hijas guapísimas. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Entonces, este querubín protector llegó un momento en que empezó a hacer contrataciones. La Biblia de las Américas y la Biblia del Oso lo traducen así: a causa de la multitud de tus comercios. Les voy a adelantar algo. En la política se llama cabildeo. El cabildeo. Sí, hay mucha gente que sabe lo que es el cabildeo. Entonces, a causa, gloria a Dios, de la multitud de tus contrataciones, de tus comercios. Es que estabas tan guapo, estabas tan bien acabado, estabas tan hermoso, tan bello, eras tan sabio, no había para ti cosa que se te ocultara, salvo algunas que Dios se guardaba para él, ¿sí? Y tú te creíste superior a Dios, creíste que podías ser igual que Dios, y empezaste a hacer comercio, empezaste a hacer contrataciones. Mire, esta palabra es dura y necesitamos entenderla. Dijimos que no se peca si no hay ley. Hay otra interpretación a la contratación, que es comercio, y a otra es con la abundancia, con la multitud de tus contrataciones, también se traduce así, con la abundancia de tu tráfico, con la abundancia de tu comercio. No se peca si no hay ley. Este querubín no tenía pretexto, no tenía dispensación. Pecó porque ya existía una ley, y la ley estaba dentro del arca, y el arca era custodiada, era protegida por él mismo. Era su oficio, no era músico, no tocaba el arpa. Es escupido. No, él estaba protegiendo el centro del corazón de Dios. El lugar donde se manifestaba la gloria del Altísimo y soberano y único Dios, el cual es bendito para siempre. Y entonces él está lleno de hermosura, ve la ley y se atreve a pecar conociendo la ley. Esto es como los abogados cuando pecan, cuando transgreden la ley. Ni modo que no la conozcan. No tienen perdón, porque conocen la ley. No había una ignorancia de la ley por parte de este querubín protector, pero él decidió violentarla.
Él pecó desde antes de que la humanidad existiese. Y lo que es peor, cuando viene aquí a la tierra, nos inocula ese pecado. San Juan, primera de San Juan 3:8, no lo busque, yo se lo leo, dice que el que practica el pecado, primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Peca desde el principio, es decir, peca desde antes de que existiese la tierra, peca desde antes de que existiese el génesis de nosotros. Los abogados, decíamos que los abogados dirían con mayoría de razón. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Porque la definición de pecado es infracción de la ley. Ahora, Satanás peca entonces en el cielo, infringe la ley de Dios. Este querubín transgrede la ley de Dios. Y la ley de Dios es sempiterna. La ley de Dios existe desde antes de que el mundo existiera, porque no puedes crear nada si antes no tienes el ordenamiento jurídico con el que vas a crear las cosas. Creo que voy a reanudar mi carrera de abogado. Más ahora que los juicios pueden ser orales. Entonces, una vez que cometió el pecado de infringir la ley, este querubín es arrojado a la tierra, como bien veíamos hace un momento. Y cuando es arrojado a la tierra, deja de ser querubín protector y se convierte en ¿qué? En diablo. Y ahora se le conoce como diablo, Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua. En Ezequiel 18:16 leíamos que dice la Escritura, a causa de la bondad de tus contrataciones, de tu comercio, te llenaste de maldad, de violencia y pecaste. Y yo te arrojé del cielo. Ahora, ¿qué hace el diablo entonces? ¿Qué hace? Ahora ya es diablo. Él había querido subir al cielo. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 14. Isaías, en el capítulo 14. En el versículo 12, dice así la palabra del Señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora, mire cuál fue el problema, mi amado hermano. Nosotros decimos que el pecado aquí en la tierra fue la desobediencia a la orden, a la ley de Dios. Pero esta desobediencia solamente es la consecuencia de algo que hay en el corazón de las personas, en este caso, antes de las personas, de este personaje que ahora es diablo. Mire lo que hay. En el versículo 13, tú que decías en tu corazón, lo voy a leer de esta manera, subiré al cielo en lo alto. ¿Quién? Yo. Junto a las estrellas del cielo. ¿Quién? Yo. Ahí voy a levantar mi trono. ¿Quién? Yo. Y en el monte de testimonio me sentaré. ¿Quién? Yo. A los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién? Yo. Ese fue el pecado de este querubín protector. Él tenía un lugar de privilegio, el más grande que personaje alguno pudiera tener, estar cuidando donde se manifestaba la gloria de Dios. Allí está la santa ley de Dios, la cual le ha querido borrar, y muchos esbirros y malos predicadores dicen que ya no existe. Están equivocados, señores. Estudien la palabra de Dios. Ahora, dice la Escritura, y yo
seré semejante al Altísimo. ¿Notan ustedes? Es el egoísmo. La hermosura, la sabiduría se corrompen cuando tu corazón se llena del egoísmo. Yo, todo lo que yo digo es correcto, todo lo que yo pido es verdadero, es cierto, es digno de fidelidad. El yo es el pecado que tienen la mayoría de los políticos. El yo. Solo yo soy justo, solo yo soy honrado. Ese fue el pecado de este personaje. Ahora, este personaje peca. Y ahora, para desarrollar su plan, encaja una tremenda mentira. Él no quería ser Dios. Note usted, si usted leyó bien Isaías 12, él quería ser igual que Dios. Él dijo, si usted leyó bien Isaías 12, a los que estudian, gloria a Dios, él quería sentar su trono junto a Dios. Pero él ignoraba una cosa tremenda, que el trono que está a la derecha de Dios le pertenece al amado de todo el universo, a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque dice la Escritura que cuando Cristo resucita, asciende al cielo y se sienta a la diestra del Padre. ¡Aleluya! Y Luzbel quería ese trono, él odia a Jesús. Y viene Jesús y lo pone en su lugar. Ahora, Satanás crea un plan maquiavélico, no maquiavélico, no, un plan satánico, terrible, un plan tremendo, un plan terrible. Él es arrojado a la tierra y él se siente dueño y señor de la tierra. Y como es demonio, como él ignora toda ley, establece un caos. Si usted nota Génesis 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Era morada de demonios. Ahora, Satanás dice que él es el dueño de la tierra, pero viene Dios. Génesis 1:26. Crea al hombre y le da una compañera. Y luego le dice, sea el hombre señor de todo lo creado. Enseñorece sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias de la tierra y sobre todo lo que se arrastra. Es decir, ahora Dios le da un señorío al hombre aquí en la tierra. En el libro de los Salmos, el Salmo 115, el versículo 16, dice la palabra del Señor santa, dice así: los cielos son los cielos del Señor, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Gloria al Señor. Y Satanás se llena de furia, aborrece a Dios, aborrece a Jesús. Y ahora dice, ¿cómo? Entonces yo no tengo reino, entonces yo no tengo trono, y entonces él decide hacer un plan tremendo, un plan maquiavélico. Y engaña a la mujer y le dice, no morirás, sino que bien sabe Dios que el día que tú comas vas a ser igual a Dios. Es decir, lo que él mismo había dicho y que viene narrado en el libro de Isaías 12, seré semejante al Altísimo. El egoísmo, el yo. Y ahora la mujer le huele bien esto, una serpiente que habla, esto es un milagro, disfrazada como ángel de luz, es un milagro tremendo, y ahora me dice que voy a ser igual que Dios. Imagínate, sabiendo el bien y el mal. Nadie te tiene que decir lo que tú hagas, como el nuevo orden mundial, la nueva normalidad. Usted puede ser hombre, puede ser mujer, usted puede ser un animalito que quiere tener relaciones sexuales con quien usted quiera. Usted puede ser lo que quiera, finalmente ya hay grupos que se forman
y que le dicen que usted es libre de pensar lo que quiera, que nadie le tiene que decir lo que usted debe de ser. ¿Y el ordenamiento de Dios? ¿Cómo engañó Satanás a los ángeles? Dice la Escritura que se trajo la tercera parte de los ángeles. ¿Cómo los engañó? Dice la palabra de Dios, a causa de la multitud de tus contrataciones, de tus comercios. Seguramente les dijo a los ángeles, no hombre, la ley de Dios es impositiva, es anárquica, es antigua. Vamos a crear un nuevo orden mundial. ¿Dónde he oído eso yo? Estimados señores líderes del mundo, sus propuestas no son nuevas, no son por su sabiduría, proceden del diablo. Los admiradores de ustedes deben de saber que todo lo que ustedes están diciendo procede del diablo, el nuevo orden, la nueva normalidad, el egoísmo, el decir que nada más usted es honrado, también procede del diablo. Perdónenme los que les aplauden, y si no me quieren perdonar, es su problema. Vamos ahora a mirar más detenidamente el pecado. Vamos a Isaías capítulo 14, versículo 12, que dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Muy bien. ¿Cuál fue la razón? Él estaba protegiendo la ley de Dios y ahora decide violar la ley de Dios, no hacerle caso. Porque la ley de Dios regula las relaciones, los primeros 4 mandamientos regulan la relación entre el hombre y Dios. Y los 6 siguientes regulan la relación entre los hombres. Y cuando le preguntan a Jesús, que menciona que solamente hay 2 que engloban toda la ley, la resume exactamente igual. Porque el primer mandamiento que da Jesús es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo resume los siguientes 6 mandamientos del Decálogo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiero decirles, señores, que el único, para los que me hacen el favor de vernos y escucharnos, que el único que puede hacer decálogos es Dios. El que escuche, que entienda. ¿Cuál fue el problema de este personaje entonces? El yo. El yo. Porque el yo es lo contrario al amor. Ve al libro de Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10. Romanos 13, vamos a ir rápidamente a nuestra palabra, la Biblia. Versículo del 8 al 10, dice así la Escritura. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo amo a Rafa y no lo voy a robar. Yo amo a Ricardo y no lo voy a insultar ni a ofender. Cuando usted ama a su prójimo, no lo insulta. Cuando usted ama a su prójimo, no adultera. Si usted es un adúltero, usted no ama a su prójimo, ni ama a Dios, ni se ama a usted. Usted es un siervo del diablo. Y en su debido tiempo, dice la Escritura, no erréis, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los afeminados, ni los adúlteros entrarán al reino de los cielos. Y usted no me puede reclamar porque yo no lo escribí, esto viene en la Biblia, yo solamente lo digo y lo leo. Entonces, este personaje, entonces peca, entonces la esencia del pecado es el egoísmo. El egoísmo. La gente peca por egoísmo. Ay, es que mi mujer ya no me ama. Es que, ay, si tú conocieras a mi mujer. Los mentirosos y los adúlteros siempre tienen la misma
Si hay algún adúltero y algún mentiroso que me escuche, quiero decirle que sus mentiras son clásicas del diablo. Ay, es que yo no soy feliz en mi matrimonio, es un infierno. La mujer que peca con un adúltero peca por la cartera. El día que se le acabe la cartera se le va a acabar el amor. Ahora, me estoy metiendo en otras cosas. Apocalipsis 12, versículo 4, Apocalipsis 12, versículos 4. Vamos al versículo 4 de Apocalipsis 12. Dijimos que Satanás fue arrojado del cielo. Vamos a leer el versículo 3 para el contexto y el 4. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Dijimos que el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahora, y su cola arrastraba, ¿con qué? Con su cola, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó a la tierra. En la Biblia, estrellas son ángeles. Ahora dice que en el versículo 7 y 9 de Apocalipsis 12, versículos 7 y 9, dice así: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban Miguel y sus ángeles. Y dice que no se halló lugar para el diablo, para el gran dragón en el cielo, y fue arrojado a la tierra. Muy bien. Dice que con su cola arrastraba la tercera parte de sus ángeles. Y luego dice que él había hecho contrataciones. Entonces, ¿cómo logró este personaje convencer a los ángeles para que se rebelaran junto con él en contra de Dios? ¿Cuál es la manera en la que este querubín protector, que conocía la ley de Dios, logra convencer a los ángeles para que le sigan? Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 9. Ezequiel 22, versículo 9. Dice así: la misma palabra, la misma raíz de contratación o de comercio. Dice así la palabra de Dios: calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Entonces, la palabra contratación y la palabra comercio tienen exactamente la raíz de calumniadores. Es decir, que usted puede encontrar que este personaje, este querubín protector que conocía la ley de Dios, que se encargaba de cuidarla, decidió rebelarse contra Dios y decidió formar su propio ejército para pelear en contra de Dios, para quitar el trono que estaba reservado para Cristo y sentarse él a los lados del Altísimo. Y empezó a calumniar la ley de Dios. Oye, la ley de Dios te impone todo: no pecarás, no robarás, no mentirás. Si usted se alía conmigo, yo voy a crear un nuevo mundo, un nuevo orden. Empezó a calumniar a Dios. En política se conoce, decía, como cabildeo. Está calumniando a Dios. Ahora, esta palabra calumnia y contratación tiene también otra raíz que viene en Levítico capítulo 19, versículo 16. Yo sé que hay gente que es muy comunicativa. Levítico 19, versículo, voy a leer desde el versículo 15. No harás injusticia en el juicio, santo Dios,
ni favoreciendo al pobre, porque es pobre, ¿no? Por ahí he escuchado mucho que primero los pobres, pero eso es injusticia. La Biblia lo dice. Si a alguien no le cayó, lea Levítico y no me eche la culpa a mí. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ahora aquí viene el punto, el tema, lo que es contratación, lo que es calumnia. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás con la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Mi hermano, el que puso esto, el que lo escribió, es Dios. Yo, Jehová. No ande chismeando. Y este querubín protector empezó a chismear, empezó a calumniar a Dios. Si ustedes votan por mí, seguramente les dijo eso, yo voy a bajar los precios. En el cielo no había precios, no. Y yo voy a crear un nuevo orden. Yo los voy a nombrar generales, yo los voy a nombrar comandantes. Porque tienen que obedecer las reglas de Dios. ¿Me están entendiendo? El querubín estaba gestando un nuevo orden mundial, una rebelión en contra de Dios, y en su programa de acción aquí en la tierra hace exactamente lo mismo con Eva. Con que Dios les ha dicho, no hombre, Dios les está mintiendo. Lo que pasa es que bien sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto van a ser iguales a Dios, sabiendo del bien y el mal. ¿Me entiende usted? Es la misma estrategia. Este pecado nace en el cielo y es el egoísmo, porque él no quería que nadie lo mandara. ¿Quiere usted saber más de este personaje? Vaya conmigo al libro de Isaías, disculpe usted, capítulo 9, versículo 15. Usted vio que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas con la cola. Vea Isaías 9:15. Dice así la palabra del Señor. Isaías, capítulo 9, versículo 15. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Con qué arrastró el gran dragón la tercera parte de las estrellas? Con chismes, con calumnias, con trataciones, y todas ellas eran mentira. Esto viene e inocula al mundo entero. Y desde que inocula al mundo entero con este pecado, nos hemos vuelto mentirosos, calumniadores, chismosos. Y ganamos votos, prosélitos, aplausos con la cola, con la mentira, porque estamos inoculados del virus más nefasto que esta pandemia, que se llama egoísmo. En el Evangelio de San Juan, estamos por terminar, capítulo 8, versículo 44, dice así: cuando le preguntaron a Jesús, en el versículo 43, les dijo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Por qué no entienden este lenguaje? ¿Por qué no quieren escuchar esta palabra de Dios? Y luego les dice algo bien tremendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, aleluya, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ya me entendió? El egoísmo se apoderó de este querubín. El egoísmo hizo que desobedeciera la ley de Dios, que se rebelara contra ella. El egoísmo hizo que anduviera chismeando, que anduviera calumniando a Dios, y que con la mentira
involucrara a la tercera parte de los ángeles del Señor y se convirtieron en demonios. Y viene aquí a la tierra y con la mentira y con el engaño y con la calumnia a Dios cuando les dice a Eva, no hombre, no moriréis. Lo que pasa es que bien sabe Dios que el día que tú comas de este fruto vas a ser igual que Dios. Bien sabe Dios, está calumniando al Señor y nos inocula este virus tremendo. Mi amado hermano, estimados pastores que hoy me escuchan, la ley de Dios es sempiterna, existe desde antes de que el universo exista. Sin ley no hay pecado, la ley no ha pasado, no la clavó Jesús en la cruz. La palabra de Dios no dice que clavó la ley, dice que clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Y usted estudie la palabra y se va a dar cuenta que el acta de los decretos es muy distinta a la santa y bendita ley de Dios. El diablo promueve la ignorancia de la ley, aún. Y cuando la ignorancia de esta no nos eximiría del cumplimiento de la misma. La ley de Dios es perenne. La ley de Dios, al juntarse con la gracia, es decir, con el sacrificio inmaculado de Cristo Jesús, en una unión indisoluble, nos da la entrada al cielo de Dios y a la vida eterna. El verdadero propósito del diablo de estar en el trono al lado de Dios es el de destruir la ley, establecer el caos. Él es el padre del caos, de la mentira, de la existencia sin ley. Al promover la no obediencia a la ley, busca que el hombre no tenga noción de pecado. Mi amado hermano, si usted predica que la ley no existe, usted está predicando al diablo. Y al predicar al diablo, usted lo que está haciendo es que el pueblo siga cometiendo pecado y se vaya al infierno. Y Dios le va a reclamar a usted la sangre de ese justo. ¿Me lo quiere creer? Vea Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pero mire lo que sigue. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no vino a salvar a nadie, mi amado hermano. La gracia es la que nos salva. Pero sin el conocimiento de la ley, no hay conocimiento de pecado. Y a nadie se le puede acusar de pecador si no existe una ley. Y si usted pregona que la ley de Dios ya no existe, usted está mandando a todos sus oyentes al infierno. Vea Apocalipsis 14, 12. Estamos a solamente 10 minutos de terminar. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice la Escritura, al término ya de todo, libro de Apocalipsis, cuando el Señor ya se llevó a su iglesia, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y la fe de Jesús. Es decir, aquí está la ley y la gracia juntos. La ley y la gracia de Dios en una unión indisoluble. La ley que la da el Padre y el amor dado por el Padre mismo y manifiesto en el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. El diablo es el que está causando todo el conflicto en la humanidad, todas las crisis, y está usando como alfiles a los hombres que tienen el poder de decisión en el mundo, los cuales, habiendo abandonado la ley de Dios, someten sus decisiones
a una voluntad ajena a la del Creador, el cual es bendito por los siglos. Pero este personaje, el diablo que antes fue el querubín protector, será destruido junto con los hacedores de maldad, los que voluntariamente han dejado a un lado la ley de Dios. Ezequiel 28 nos hablaba que Satanás, con la multitud de sus pecados, no lo busque, había profanado su santuario. 28 versos 18 y 19. Ahora, la Biblia nos hace una declaración, y lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento, que los mandamientos de Dios no eran gravosos. Vea Mateo capítulo 16, versículo 18. 16, 18. Aleluya. Dice así, el Señor está hablando con Pedro y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, la declaración, edificaré mi iglesia y aquí está el asunto. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, contra la iglesia del Señor. ¿Sabe cuál es la iglesia del Señor? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El diablo viene en un ataque terrible, crisis, pandemia, persecución, enfermedades, peleas. Pero dice la Escritura que las puertas del Hades no van a estar por encima de la iglesia del Señor. El ataque del diablo va a ser brutal contra la iglesia. Apocalipsis 12, 17 dice así, no lo busque, yo se lo leo. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra ella y contra el resto de la descendencia de ella. ¿Sabe cuál es? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Otra vez la ley y otra vez la gracia, mi amado hermano. Entonces, Satanás nos odia, y quiero terminar con esto, agradeciéndole a usted su paciencia para este mensaje. Satanás nos odia y procura inocularnos de todas sus maldades, de todo su egoísmo, para que adulteremos, para que forniquemos, para que seamos bígamos, para que abandonemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, llenos de egoísmo. Hoy leía yo, porque aunque sea un hombre de Dios, me gustan algunas cosas del mundo. Y leía yo al último de los juglares, Facundo Cabral, y él decía, desde los 9 años nunca viví con mi madre, y iba y me quedaba un día con ella, 2 días, siempre me decía, ¿cuántos días te vas a quedar? Y yo le decía, 1 o 2. Dice, pero un día decidí darle una sorpresa a mi madre, y le dije, voy a ir y la voy a sorprender. Y cuando ella me pregunte, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Yo le voy a decir, 1 año. 1 año. Ella se va a sorprender y se va a llenar de gozo y alegría. Decía Cabral, llegué a las 10 de la mañana a la casa de mi madre y hacía 10 minutos que ella se había ido, había muerto. Pero mi egoísmo no me permitió entender esto. Es ahora o es nunca. Satanás gestó este pecado en el cielo. Nos odia porque nuestra vida está sujeta a Cristo. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo,
donde la ley de Dios no ha dejado de existir, porque Cristo sigue existiendo. La ley de Dios ya no está más en las tablas de piedra, está dentro de nuestro corazón. Y es ella, por la gracia que está dentro de nosotros, la que nos llevará de regreso a la casa, de donde un día salimos y a donde habremos de volver para hacer con su. Apocalipsis 21:4 dice que el Señor va a enjugar todas nuestras lágrimas. Animémonos entonces con este mensaje. Que Dios nuestro Señor bendiga a cada uno de ustedes. Que el Dios Todopoderoso nos libre del pecado terrible del egoísmo y nos enseñe a dar más allá de nuestras fuerzas y hacerlo todo por amor, sin esperar ninguna recompensa en la tierra, más que la recompensa que Dios tiene para nosotros en el cielo. Le invito a escucharnos nuevamente el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. Y me despido saludando a los hermanos que hoy nos dispensaron el favor de su atención. Que Dios bendiga a Lupita Martínez, a Malena López. Que Dios bendiga a Ricardo y a Gladys, en el nombre de Jesús. A Guadalupe Martínez, a Lulú López, a Alejandro Vallejo, Dinora Pliego, Yuyi Vallejo, Delia Soto, Ismael Vanegas. Que Dios nuestro Señor los bendiga. Al pastor Emilio Santos, a mi hijo Eduardo Antuna, Lupita García, a Basti Sánchez, que Dios les bendiga. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Aleluya. A Lucy de León, a Lucina Ruiz, a Carlita Charles, a Rosy Jiménez, a Tania Medina, a Roberto Ramos, que Dios nuestro Señor, Lourdes Hernández, Rosy Jiménez, a Perla, a Ivonne Aguirre, a Edgar Gabriel Torres, a Lucecita Salom, a Mónica Matamoros, mi prima, a Tere Veredástig en San Antonio, a Artem Drogalín en Portugal, a Alondra Abigail, a Paola Espino, que Dios le bendiga. Que Dios bendiga a cada uno de los que hoy hicieron favor de estar con nosotros. A Jorge García en Guanajuato, que Dios le bendiga. A Rosalinda Flores, que Dios nuestro Señor les bendiga, que Dios les guarde. Amén, amén y amén.